Dios te bendiga, amada iglesia. Qué bueno poder estar aquí una vez más, ¿verdad? Ha sido una bendición cada devocional en nuestras vidas. Yo sé que a veces pareciera, ¿verdad?, que no es de esa forma, porque comenzamos a llenarnos de dudas, llenarnos incluso en ocasiones, ¿verdad? Pareciera que Dios no está con nosotros en los momentos, en los procesos complicados. Pero, amada iglesia, tú sabes que en medio de la tempestad, en medio del conflicto, ahí podemos ver la mano de Dios, amén. En esos momentos donde pareciera que no hay salida, recuerdas, ¿verdad?, estos devocionales, porque es la palabra viva de nuestro Señor, amén. Así que vamos a ir iniciando. Vamos a esperar un poquito en lo que los demás se conectan. Es nuestro primer devocional de la semana. Ayer comenzó la semana, ¿verdad?, en domingo, donde pudimos estar en comunión con nuestro Señor. Nos invitó a su mesa, ¿verdad? Nos sentó a la mesa y ahora podemos estar ahí con Él, teniendo comunión. Participamos de la Cena del Señor, que es uno de los grandes privilegios que tiene la iglesia. Amén. Así que no desaprovechemos estos tiempos donde Dios está hablando, estos momentos especiales. Amén. Pero bueno, vamos a esperar unos minutitos. Recuerda que estamos en esta carta a Timoteo, una carta pastoral, una carta que envía el apóstol Pablo a su hijo en la fe, a su verdadero hijo en la fe, Timoteo, un pastor joven, pastor probablemente no era el pastor fuerte, el pastor con experiencia, un pastor con tanto kilometraje, ¿verdad? Porque era muy joven, era enfermizo, pero era un hombre fiel, era un hombre que estaba, tenía una fe genuina, estaba perdidamente enamorado de nuestro Señor Jesucristo, de su evangelio, de la iglesia, amén. Así que era un hombre que se entregó en cuerpo y alma. Y el apóstol Pablo, ¿verdad?, no desaprovecha esta ocasión para poder enviarle esta carta a este hombre. Pero sabes, amada iglesia, el día de hoy tú y yo tenemos ese gran privilegio. Las cartas pastorales fueron las últimas, o de los últimos libros o cartas que se agregaron al Nuevo Testamento. Por allí ya estaban circulando algunas otras cartas, algunos escritos, ¿verdad? Y faltaban estas cartas, así que gracias a Dios, ¿verdad?, que ahora la podemos tener. Acuérdate que Timoteo fue nombrado en muchas ocasiones, ¿verdad? En todas estas cartas que Pablo comenzó a enviar. Así que era importante, era un hombre, ¿verdad?, que aproximadamente cuando tenía 20 años, Pablo lo descubre en Listra y comienza este proceso de discipulado, comienza este proceso donde Pablo ve en él alguien en quien poder confiar el evangelio, amén. Tú sabes que es importante, es muy importante poder tener gente confiable en el ministerio, y precisamente de eso se va a tratar el día de hoy esta carta. Así que qué bueno que ya se están conectando. Casito, Eliezer, Dios te bendiga. Espero que estés ahí con tu familia, con tu papá, con tu mamá. La maestra Sandy ya está conectada. Por ahí está también el líder de varones, Lalo. Gracias a Dios que ya estás aquí.
Y bueno, pues aprovechemos para compartir este link, ¿verdad? Con las personas que conoces, algún familiar que necesita escuchar el Evangelio. Hoy es un buen día, amén. Así que vamos a comenzar con una oración. Amado Padre, gracias. En verdad, este capítulo que toca hoy es un capítulo que nos va a confrontar. Son de esos capítulos, Señor, que no podemos pasar por alto, pero cuando nos toca, nos llega, es un momento donde nos pone incluso a temblar, a reflexionar, sabiendo, Señor, qué es lo que esperas de nosotros. Así que hoy yo te ruego, Dios, no solamente a la iglesia, sino muy conciso al liderazgo de cada iglesia, no solamente de la iglesia local, sino a toda la iglesia o a todas las personas en las cuales pueda llegar este video, Señor. Yo te ruego que pongas en nosotros primeramente oídos para oír, que nos des fe para creer, pero que también nos des tu gracia, Señor, para que podamos hacer lo que tú quieres que hagamos, hacer tu voluntad. Así que aquí estamos, Señor. Ministranos a través de tu palabra, permítenos tener en verdad esos oídos para oír, ese corazón para recibir tus palabras, Señor, sabiendo que dice 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, que toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que todo hombre, Señor, toda mujer sea completamente perfecto para tu obra. Así que aquí estamos, Dios. No nos permitas echar en poco tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, amada iglesia, pues vamos a iniciar. Recuerda que estamos en la primera carta del apóstol Pablo hacia Timoteo. Son de estas cartas pastorales, pero son para toda la iglesia. Amén. Y vamos a comenzar leyendo el capítulo 3. Amén. Primera de Timoteo 3, espero que ya estén listos. Manda ahí el link, anota, haz tus apuntes, haz tu devocional. Recuerda que el devocional es algo diario, no los dejes acumular. Así ya no valen, así ya no tuviste, ¿verdad? Ese alimento preciso para el día que Dios te quería dar. Así que vamos a darle lectura. Dice el título, requisitos para obispo. Y quiero comenzar diciéndote que este devocional se llama el mayor de todos los deseos. Amén. Y comienza diciendo requisitos de los obispos. Y a veces, y esto es muy, digamos, común, general, ¿verdad? Es general en la iglesia. Pero es muy común que pensemos que como nos han enseñado que la salvación es gratis, pues entonces yo solamente debo hacer una oración de fe y sentarme, ¿verdad? En una silla muy cómoda o acostarme en un sillón y no hacer nada. Pero no, la Biblia enseña que después de la salvación, todo lo demás va a requerir un precio, un costo. Así que todos los que me están escuchando, yo espero en este momento, ¿verdad? Que digan, sí, yo quiero pagar ese precio por amor a mi Señor. Y bueno, comenzamos. Palabra fiel, dice el versículo 1 de 1 Timoteo capítulo 3, dice palabra fiel. Y esta frase de palabra fiel es el equivalente a lo que Jesús decía, ¿verdad? En los evangelios, cuando él se refería y decía esta frase, de cierto, ¿ok? De cierto te digo, o amén, amén, es el equivalente a palabra fiel. Amén. Entonces, esta carta comienza, ¿verdad? O este capítulo que estamos leyendo comienza con esta frase, palabra fiel. Y eso quiere decir que todo lo que vamos a estar leyendo aquí
es digno de ser atendido, es digno de ser escuchado porque es palabra que ha sido emanada del aliento de Dios. Amén. Ha sido exhalada, ha sido emanada de la propia boca de nuestro Dios. Amén. Así que por eso comienza así. Dice, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo, la palabra obispo tiene que ver con un anciano, tiene que ver con un pastor, tiene que ver con un liderazgo. No solamente recae esta responsabilidad en el pastorado. Amén. Obviamente es para los pastores, pero nos vamos a dar cuenta que la palabra obispo tiene un significado más amplio. Amén. Dice el 2, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? 6. No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Verso 7. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Amén. Dame un segundo. Perfecto. Acabamos de leer los requisitos para los obispos. Y quiero comenzar diciéndote algo. Yo no sé si después de que empezaste a conocer, ¿verdad?, a Dios, empezaste a conocer a Jesucristo, comenzaste a tener una relación con el Espíritu Santo, y quiero hacerte esta pregunta. ¿Cuáles son tus deseos de ahora en adelante? ¿Cuáles son tus afectos de ahora en adelante? ¿Qué es lo que tú estás buscando más? Porque la Biblia, o esta parte que estamos leyendo, esta carta, comienza diciendo, si alguno anhela. Y esta palabra anhela tiene que ver o viene de la raíz de la misma palabra que usamos para la concupiscencia. Concupiscencia son todos los deseos, los anhelos carnales que hay en el ser humano por default. Pues resulta que esta misma palabra, que esta palabra anhela, viene de la misma raíz. Está diciendo, si alguno desea, ¿verdad?, ser obispo, ser pastor, ser un anciano, ser alguien que cuide de la iglesia del Señor, Pablo dice, buena obra, y vuelve a decir otra palabra, desea. Por eso el capítulo de hoy, o nuestro devocional de hoy, lo titulé El mayor de todos los deseos. Y te hago esta pregunta, contéstatela a ti mismo. ¿Cuál es el mayor de todos tus anhelos? ¿Cuál es el mayor de todos tus deseos? ¿Será acaso que anhelas, que deseas con mucha pasión servir a Dios? ¿Sabes? Este mandato, ¿verdad?, estos requisitos, obviamente son primero para aquel siervo, ¿verdad?, aquellos hombres o mujeres que han sido llamados, ¿verdad?, para pastorear una iglesia. Pero no solamente se queda allí. Esto tiene que ser algo general en la iglesia. Porque cuando tú estás consciente de cómo estabas, de en qué condición estabas, y Dios vino, mandó a su Hijo, te salvó, te rescató, te compró, te redimió, lo normal, ¿verdad?, lo lógico sería que tú y yo anheláramos servirle, pero no solamente con un deseo ahí más o menos,
sino con el mayor deseo, ¿verdad?, que hay en nuestro corazón. Porque bien, esta palabra, buena obra desea, tiene que ver con que supera, ¿verdad? Está en lo más alto de todos los deseos. Hay gente que desea servir, pero cuando viene el problema, cuando viene el conflicto, o cuando viene el desánimo, o cuando viene otras cosas, ¿verdad?, pareciera que eso desplaza mi deseo por amar y servir a Dios. Te pongo un ejemplo. Puede ser que tú digas, híjole, yo quiero servir a mi Señor el domingo, ¿verdad? Pero de pronto te hablan por teléfono y te dicen, ¿sabes qué? Tienes que trabajar y te vamos a pagar el doble o el triple, ¿cómo ves? Y te dan esta elección, ¿verdad? Y entonces tú dices, bueno, ¿qué prefiero? ¿Ir a servir, ¿verdad?, a mi Señor? ¿O prefiero mejor ganarme ese doble o triple sueldo, ¿verdad? Y tienes esta capacidad de elección. Entonces, allí se ve si de verdad tu deseo está por encima, ¿verdad?, del otro deseo, o precisamente no es un deseo tan grande como tú y yo pensábamos. Amén. Voy a continuar leyendo. Habíamos leído hasta el versículo 6, ¿verdad?, que son estos requisitos de los obispos. Y si alguno anhela este obispado, dice Pablo, buena obra desea. Y este es un deseo que debe estar por encima de todos los deseos. Esto le compete a los pastores, al liderazgo, a los servidores, etc. Y comienza con el primer requisito. Amén. El primer requisito es el que dice irreprochable. Dice, es necesario que el obispo, ¿verdad?, sea irreprensible, irreprochable. Esto no quiere decir que sea sin pecado, ¿ok? Y esto es muy importante entenderlo, porque a veces pensamos que debe de ser alguien que nunca se equivoca, que no peca, y bueno, eso solamente el único que puede dar esa, digamos, ese estándar o esa estatura es nuestro Señor Jesucristo. Él es el único que fue sin pecado. De allí en fuera, absolutamente todos los demás, dice la palabra de Dios, que todos estábamos destituidos de la gloria de Dios por cuanto todos pecaron. Amén. Así que no está hablando de no pecar, está hablando de ser irreprensible, de ser que no seamos, que no tenga algo de qué reprochar. ¿Y a qué se refiere esto? Bueno, pues se refiere a que ni en tu casa, ni en la iglesia, ni fuera de la iglesia, pueda haber alguien que te pueda señalar con el dedo. Amén. Y esto es bien importante porque ya nos dimos cuenta que los requisitos para ser un siervo de Dios, ¿verdad?, lo voy a decir así en general, no tiene que ver con tus talentos o con tus dones. Tiene que ver con tu carácter, cómo has sido formado. Y esto es muy importante que tú y yo lo entendamos, porque a veces vemos gente, ¿verdad?, que tal vez tienen mucho talento, tal vez son muy inteligentes, tal vez tienen muchos estudios, tal vez están muy capacitados, tal vez saben oratoria, saben orar, saben expresarse. Pero sabes, amada iglesia, no tienen un carácter formado. Son débiles en su carácter. Y la palabra de Dios nos dice, ¿tú quieres servir a Dios? ¿Tú anhelas de verdad? ¿Tú deseas de verdad? Bueno, comienza a trabajar en esto, amada iglesia. Que nadie pueda decir nada de ti. Esto es bien importante. ¿Es complicado? Probablemente. Pero sabes, esto nos habla de ir un proceso, trabajando. Tal vez el día de hoy, ¿verdad?, que está comenzando el año, que probablemente tú tienes ganas y ánimos de servir en la iglesia, pero sabes, tal vez no has cumplido este proceso de ir dando fruto poco a poco, hasta que llegue el punto en que ni tus vecinos, ni en tu trabajo, ni en la escuela, ni en la iglesia,
ni tu familia, absolutamente nadie pueda señalarte con el dedo. Amén. Así que ese es el primer requisito. Segundo requisito que dice aquí, marido de una sola mujer. Y en este punto hay muchas posturas, ¿verdad? Pero si estamos leyendo de manera objetiva la palabra de Dios, se está refiriendo a que no puede ser un adúltero, a que no puede estar viviendo en impureza sexual. Les explico, hay lugares, hay iglesias que lo que hacen es esto. Si el pastor, por ejemplo, muere la esposa del pastor, entonces ya no les permiten casarse para que puedan seguir siendo pastores o desempeñar el servicio del obispado. Pero no está diciendo esto. Lo que está diciendo es que vivamos, ¿verdad?, en una pureza sexual. Entonces, si tú quieres servir, si tu deseo y tu anhelo es servir a Dios, tienes que tener pureza sexual. No está hablando nada más a los casados, no está diciendo que si no eres casado no puedas servir, no, ¿verdad? Está hablando de, si no tienes esposa, vive en pureza sexual. Si tienes esposa, sé solamente marido de ella, no tengas muchas otras, ¿verdad? Simultáneamente. A eso se está refiriendo. Siguiente, dice sobrio. Una persona sobria. Y esto lo está comparando con la gente, ¿verdad?, que bebe. ¿Cómo es una persona cuando está borracha? No está en sus 5 sentidos. No es una persona que esté cabal, ¿verdad? Parece un loquito. Bueno, pues uno de los requisitos es estar siempre sobrios, que sean prudentes, que sean decorosos, que sean hospedadores. Y este punto me quiero detener, apto para enseñar. Lamentablemente, hay gente que se escuda y dice, yo no necesito ser apto para algo. Lo único que Dios ve es mi corazón. Y no, la Biblia pone como requisito ser apto, ¿verdad?, para la obra que tú quieres hacer. En este caso está hablándole a los pastores, a los que enseñan. Y dice aquí, tiene que ser apto, tiene que estar capacitado. Y me asombra porque no dice que tenga una buena actitud, sino que dice que tenga una aptitud para la enseñanza. Así que no nos escudemos, amada iglesia, en que, yo quiero cantar, pero no soy apto para cantar. O yo quiero servir en preparar los alimentos, pero no soy apto para eso, se me quema hasta el agua, ¿verdad? Debemos entender que si tú y yo anhelamos servir a Dios, deseamos servir a Dios, tenemos que ser aptos para el ministerio, aptos para lo que Dios nos llamó a hacer. Amén. Así que no pongamos como excusas, ¿verdad? De que, bueno, yo lo hago con amor, yo lo hago de todo corazón, no pasa nada. No. Hoy Dios nos está diciendo que si queremos servir, ¿verdad?, a Dios, debemos de ser aptos para enseñar. Así que es importante un estudio académico, ¿verdad? Hay lugares donde no se puede, hay lugares, es entendible, ¿verdad?, en la sierra, hay lugares donde no. Pero sabes, amada iglesia, el día de hoy todo lo tenemos en internet. Así que si tú quieres prepararte, conocer más de Dios, créeme, si tú quieres de verdad, si lo deseas, lo puedes hacer. Amén. Siguiente, dice, no dado al vino. Está hablando de no ser un borracho. Y hay una regla interna dentro de nuestra iglesia. Esto aplica para nuestra iglesia nada más. Aquí no se toma vino. Amén. Porque probablemente hay gente que lo pueda llevar a otro contexto, ¿verdad? Otras iglesias, otros lugares, otras culturas donde sí lo hacen. La Biblia no lo está prohibiendo. Esta regla es interna de nosotros. Amén. ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente que se congrega en México, ¿verdad?, la mayoría de gente que se congrega en nuestra iglesia específicamente, vienen de un proceso, ¿verdad?, vienen de un contexto donde ha habido borrachera, donde hay vicios, etcétera. Por eso, esta es una regla interna de la iglesia, así que yo lo estoy aclarando.
No es que la Biblia lo esté prohibiendo como tal de que nadie pueda tomar vino, ¿verdad? Esta es una regla que nosotros implementamos por amor y por salud de aquellas ovejas, ¿verdad? Que vienen de esos contextos. Por eso Pablo, cuando les dice en las cartas, les dice, a ver, comer carne no está mal, pero si por amor a tu hermano, ¿verdad? No la comas, ¿verdad? Para que no seas piedra de tropiezo. Entonces nosotros no queremos ser piedra de tropiezo, por eso nosotros siempre recalcamos no vino, ¿ok? Pero es importante entender el contexto. No pendenciero, no una persona que para todo quiere estar peleando. Si tú quieres servir, ¿verdad? Dentro de la iglesia, no tienes que estarte peleando. Hay mucha gente que se pelea hasta por los trastes. La otra vez un hermano nos estaba contando que unas hermanas estaban agarrando a golpes porque alguien agarró un traste de la cocina y no sé qué, ¿me explico? No podemos estar en el grupo de alabanza peleándonos unos con otros, compitiendo unos con otros. No es bueno. Amén. Dice, tiene que ser amable. Dice, no codicioso de ganancias deshonestas, no alguien que solamente esté pensando en el dinero. Tiene que ser apacible, tiene que ser no avaro, que es exactamente lo mismo, ¿verdad? Que ame el dinero. Y el punto en el capítulo 4, ese es el más fuerte. Ese es el más fuerte. Fíjate lo que dice, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Y sabes, lamentablemente, a veces la conducta de nuestros hijos pone en riesgo nuestro buen ministerio o nuestro buen servicio. Y esto es bien importante. Yo sé, amada iglesia, que tal vez tú puedas decir, bueno, lo que pasa es que yo acabo de llegar a la iglesia, mis hijos ya estaban formados y ahora es bien complicado. Sí, eso pasa. Pero la Biblia es muy clara y tenemos que poner, si no pusiste límites antes, los tienes que poner ahora. Por eso la Biblia dice, tú deseas servir al Señor, tú deseas el obispado, tú lo anhelas, entonces necesitas gobernar bien tu casa, tener a tus hijos en sujeción con toda honestidad. ¿Y sabes por qué lo dice? Porque si no tienes si no cumples este requisito, entonces las actitudes, ¿verdad?, de los hijos rebeldes, lo único que van a hacer es reflejar el fruto de la dirección espiritual que tienes en el hogar. ¿Y sabes qué? De esa manera, todos nos vamos a poder de alguna manera anticipar o predecir el efecto de liderazgo que tú vayas a tener. No solamente es porque a Pablo se le ocurrió, no, es que él está diciendo, si no gobierna bien su casa, entonces ¿cómo va a cuidar de la iglesia de Dios? Si no pone orden en su casa, probablemente en la iglesia no lo va a poner. Si no pone límites a sus hijos, en la iglesia no va a poner límites. Si no enseña a sus hijos el camino correcto hacia Dios, a la iglesia tampoco le va a enseñar eso. Por eso es un requisito muy grande. Siguiente, no un neófito. ¿Y qué significa no un neófito? No alguien nuevo. Y tal vez para ser pastor, para ser, digamos, de los diáconos o del gobierno de la iglesia en general, esto sí se ha respetado bastante. Obviamente no vas a poner a alguien que tiene una semana de haber aceptado a Cristo al frente de una iglesia, ¿verdad? Pero ¿sabes en qué sí se hace en algunos lugares? Como no tenemos músicos, entonces cuando llega un músico, luego lo pones a servir. Como no tengo gente que cuide, entonces luego vengo y lo pongo a servir. Y la Biblia es clara, dice no un neófito. Se está refiriendo no a una persona, digamos, bebé espiritual, no cristianos recién convertidos. ¿Por qué? La misma Biblia nos los dice. Porque entonces puede envanecerse y caer en condenación del diablo. Amén. Así que por esa razón, tal vez tú tienes poquito tiempo en la iglesia y ya te urge servir. Vamos con calma. ¿Por qué? Porque puede ser peligroso incluso para ti. Amén. Y dice el 7, también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. ¿Qué era lo que te decía? ¿Quieres servir al Señor? Necesitas tener
un buen testimonio, no solamente dentro de la iglesia, no solamente con tu familia, sino también afuera. Amén. Escuela, trabajo, etc. Requisitos de los diáconos. Y esto es exactamente lo mismo y aplica para todos. Dice, los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez. O sea, gente de una sola pieza. Habla de ser íntegro. Amén. No dados a mucho vino. Es lo mismo que les está diciendo a los obispos. No codiciosos de ganancias deshonestas. Es lo mismo. Que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y exactamente este mandato, ¿verdad? O este requisito es exactamente lo mismo que es una persona que sea apta para enseñar en el caso de los obispos, y en el caso de ellos les está diciendo hombres y mujeres que tengan una sana doctrina. Amén. O sea que Pablo, ¿verdad? Obviamente es Dios, ¿verdad? Hablando, a Dios le interesa que los servidores tengan una buena doctrina. Por eso es importante tu devocional, por eso es importante el estudio, por eso es importante el discipulado, por eso todo el tiempo te estamos instando a conocer cada vez más a Dios y su palabra. Amén. Dice 10, y estos también sean sometidos a prueba primero. Así que si de pronto ves que en tu liderazgo, en tu servicio, vas a estar a prueba en este año, no te preocupes. Es que la Biblia dice, pónganlos a prueba. Amén. No te sientas mal, como dicen aquí en México, no te saques de onda. Amén. Necesitas ser puesto a prueba. Dice, y entonces que ejerzan el diaconado. Amén. O sea, está diciendo, todos aquellos que quieren servir las mesas, todos aquellos que quieren servir en alguna área, maestros con los niños, en la alabanza, dando un devocional, primero hay que probarlos, dice Dios, a través de esta carta de Pablo. Amén. Así que por ahí, si te ponemos a prueba, no chille, ¿verdad? Es lo que Dios está hablando. ¿Por qué? ¿Por qué tienes que ser probado? Porque si no eres probado, entonces vas a dañarte tú y vas a dañar a la iglesia. Amén. 11. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias y fieles en todo. Y ahorita tocando este tema de la mujer, en el capítulo 2 que vimos el viernes, hay un tema que es muy polémico. Porque Pablo enseña, ¿verdad? Y dice, yo no permito que la mujer enseñe, etcétera, etcétera. Y entonces hay varias posturas. Pero lo que nosotros creemos es lo que muchos historiadores, muchos hombres, ¿verdad? Que se han puesto a estudiar, ¿verdad? Que se han puesto a indagar en esto. Y no solo eso, la historia lo ha comprobado. Es que en el caso de las mujeres en ese momento de Éfeso, estaban teniendo problemas de insujeción, problemas de rebeldía, y entonces ellas estaban confundiendo a todos los demás. Por esa razón Pablo manda y dice, yo les prohíbo, ¿verdad?, que enseñen, yo les digo que aprendan en silencio mejor, porque se estaba haciendo un completo desorden. Y de la misma manera con el tema de la vestimenta. Amén. Esto no está diciendo es que una mujer no puede servir, una mujer no puede predicar, una mujer no puede enseñar, y mucho menos una mujer no puede ser pastora. No está diciendo eso. Está diciendo que una mujer insujeta, una mujer rebelde, por supuesto que no puede hacerlo. Es de la misma manera que si un hombre es insujeto, rebelde, no se viste adecuadamente, tampoco podría estar desempeñando el papel ni de enseñar, mucho menos de pastorear, etcétera, etcétera. ¿Me explico? Es un contexto de esta iglesia, y Pablo va a la raíz y les dice a Timoteo, ¿sabes qué? Enséñales esto porque se está descontrolando. Amén. Ahora, sabemos que la mujer tiene un rol en cuanto a la familia, ¿verdad? Pero en cuanto al ministerio, claro que lo puede ejercer, pero tiene que cumplir los mismos requisitos que el hombre, y viceversa. El hombre puede ejercer, sí, pero no todos. Solamente los que puedan cumplir con los requisitos que está hablando Timoteo 3. Amén. Entonces, ahorita que apareció lo de las mujeres en este capítulo,
sí quisiera que tú lo entendieras, ¿verdad? Porque a veces nos asustamos y decimos, uy, pero yo, Dios me está hablando, yo tengo una pasión por el Señor, entonces no puedo enseñar, entonces, ¿ahora qué voy a hacer? No se está refiriendo a eso. De tal manera que los requisitos, aquí en los requisitos se está hablando a hombres y a mujeres. Amén. Continúo. Dice el 12, los diáconos, esta palabra diácono tiene que ver con los que sirven las mesas, con los servidores en general, ¿verdad? Dice, sean maridos de una sola mujer. Ya te fijaste que el estándar para el pastor y el estándar para el congregante, digamos, estándar, son los mismos. Amén. Y esto me encanta porque Dios no hace acepción de personas tampoco en los requisitos. Amén. Dice, los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien su casa y sus hijos. Tal vez tu servicio no lo ve nadie. Tal vez tu servicio es abrir la puerta. Bueno, pues para abrir la puerta necesitas tener un buen testimonio, ser marido de una sola mujer y gobernar bien tu casa. Amén. Si tal vez tú dices, bueno, pues yo nada más le echo sal a la comida y yo sirvo los tacos. Bueno, para eso necesitas, ¿verdad?, tener un buen testimonio, necesitas tener a tus hijos en orden, porque si no, entonces cae en descrédito el evangelio. Así que no nada más es para señalar, es que el pastor, es que la pastora, es que mira, ellos, no, es general, está hablando de cualquier servidor, amén. Y dice el 13, porque los que ejercen bien el diaconado, fíjate, ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. ¿Sabes, amada iglesia? Si no tienes un buen testimonio, si no tenemos esto, si no cumplimos con estos requisitos, ¿sabes qué pasa? Por lo contrario, entonces que vamos a ganar deshonra y nadie va a confiar en nosotros. No sé si te ha pasado que cuando empiezas a servir, ¿verdad? Se te brinda una confianza, pero cuando comienzas a fallar, ¿qué sucede? Pierdes esa confianza y ni Dios ni la iglesia va a confiar en ti. Por eso hay gente que es tan confiable que a veces se tiene que llenar de tanto trabajo dentro de una iglesia porque no hay hombres y mujeres fieles. Porque las personas que estaban sirviendo, con siervos que estaban sirviendo al lado, resulta que no dieron un buen testimonio. Entonces tienen que ser removidos y se le carga más el trabajo a la persona que hace bien el trabajo. O sea, que hacer bien el trabajo a veces pareciera que trae como contraproducencia, ¿verdad? Que trae decir, híjole, entre mejor hago las cosas, más me cargan el trabajo. Bueno, pues lo que pasa es que aquí la Biblia dice que los que lo hacen bien ganan para sí un mayor grado honroso y mucha, no poquita, mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Así que hagamos bien nuestro trabajo. Termino, misterio de la piedad. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Así nos debemos de conducir en la iglesia del Señor, cumpliendo los requisitos que acabamos de ver. 16. E indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. ¿Cuál es el misterio de la piedad? Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Aquí se revela toda la obra de Jesucristo, desde que el principio era el verbo, ¿verdad? Juan 1:1, hasta recibido en gloria y está sentado a la diestra del Padre. Amén. Ese es el misterio de la piedad. Así que, amada iglesia, te pregunto, ¿cuál es tu deseo? ¿Cuál es tu anhelo? ¿Tienes de dos? O decir, mi mayor anhelo es servirte, Señor, y voy a esforzarme en cumplir los requisitos que tú me pides. O también puedes tomar la otra idea y decir, bueno, pues como piden muchos requisitos, entonces mejor no hago nada. Sabes, amada iglesia, yo hoy oro por ti para que escojas lo que decía Jesús: busca primeramente el reino de Dios y su justicia. O sea, está diciendo, pon ese deseo por encima de todos tus deseos. Amada iglesia, gracias por conectarte. Vamos a terminar con una oración.
y nos despedimos. Señor, gracias. Gracias nuevamente porque tus palabras nos confrontan, tus palabras son espada que atraviesa nuestro corazón, que probablemente nos redarguye, nos lastima, Señor, pero lo haces por nuestro bien. Yo solo te ruego que nos ayudes para cumplir estos requisitos, de tal manera que si uno de nosotros comienza a dar fruto en esta área, seas tú exaltado y glorificado, y la gente de fuera, nuestra familia, la iglesia, y todos puedan ver cómo está sobrando nuestro corazón y cómo estamos cumpliendo estos requisitos con el único propósito de demostrarte que eres el más importante de nuestros anhelos, el más importante de nuestros deseos. A ti te damos la gloria, Señor. Ayúdanos. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, amada iglesia. Nos vemos primeramente, Dios, mañana en es tiempo de oración. Recuerda venir y nos saludamos. Dios te bendiga.